Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La final de la Champions es para nosotros, los que amamos el fútbol, como el Día de Reyes para los niños. Por eso tenemos episodio especial con la final, Manchester City-Inter, en la que vais a escuchar a Albert Murén, a Loren Manchado, a José David López. Vamos a opinar, vamos a contar las claves, largo y tendido en el episodio de hoy, de la final. Empezamos ya, que vienen los Reyes. Vamos ya con el segundo episodio de Play Fútbol de esta semana. No podíamos dejar la final de la Champions sin un episodio especial en el que nos sumerjamos. Vamos a analizar la trayectoria, este curso de ambos equipos, del City y del Inter, cómo llegan sus principales individualidades también a la final. Y también, ¿por qué no?, nos encanta hacerlo, las pizarras de Guardiola y de Simone Inzaghi, qué cosas interesantes hay que ver también a nivel de estrategia de ambos entrenadores. Y lo vamos a hacer de la mano de dos personas que conocen perfectamente a los dos equipos, pero que además pues conocen especialmente a cada uno de los dos equipos. Albert Murén, evidentemente ya lo conocéis, ha estado en Play Fútbol en muchas ocasiones, ha escrito El fútbol después de Pep, comenta partidos del Barça en DAZN y tiene la web eumd.es, que es formidable. Le hemos escuchado en Play Fútbol en más de una ocasión y para nosotros es un placer volver a saludarle, y más con ocasión de la gran final de la Champions. Hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Pues fantástico, el placer es mutuo, siempre apetece pasarse por aquí. Es raro en esta semana no hablar de Messi, pero vamos a intentar durante media horita o así hablar solo de la final de la Champions, ¿eh? Hombre, por supuesto, un partido así no se tiene cada día, 1000 alicientes y tiempo habrá de hablar de otras cosas. Y también como, aficionado al Inter, ahora nos lo explicará, lo ha contado alguna vez en Play Fútbol, pero me parece que es interesante que cuente también por qué le tira al Inter. Lorenzo Manchado es entrenador, es analista táctico y director de metodología, es analista también en Gigantes Fútbol Club y en Diario Montañés, y bueno, y además le habéis escuchado también alguna vez aquí en Play Fútbol, le llamamos siempre que podemos y su agenda se lo permite, y nos mola que nos atienda con una ocasión tan especial como la final de la Copa de Europa. Hola Loren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, muy buenas. Pues bien, encantado de charlar un rato de esta final casi un poco inesperada, si se ve desde el lado interista, porque no la vimos venir, pero siempre un placer estar con vosotros. Nivel de nervios, Loren, ¿cómo va el tema? Bueno, si te soy sincero, no tengo muchos. No veo, luego profundizaremos, pero no veo. Yo creo que la final interista tiene que ir tranquilo porque ya es un logro estar ahí. No digo no es falsa humildad, es la realidad. Otra cosa es que se compita, pero nervios no es justo. Sí. Bueno, ya que estamos, explícale a la audiencia de Play Fútbol, aunque sea otra vez, porque ya te lo pregunté, me parece, en septiembre, ¿por qué te tira el Inter de Milán? Bueno, la culpa la tiene Ronaldo Nazario, ni más ni menos. A mí el jugador que más me ha impactado ver, por así decir, el último jugador que me ha hecho ver cosas nuevas cada semana fue Ronaldo. Y cuando solo estuvo un año en Barcelona y cuando se fue al Inter yo quería seguir viéndole. Entonces, en aquella época era difícil, pero bueno, hacías todo lo posible. Y si bien he tenido altibajos en mi seguimiento del Inter, sí que es verdad que es un club que siempre he tenido cariño, y ahora mismo te diría que el club del que de verdad soy es del Inter de Milán. Es el único que me molesta un poco que pierda, la verdad. El resto lo veo como deporte, sin más. No te lo ha puesto fácil el Inter durante muchos años, seguirles y estar pendiente de ellos y pasarlo bien mirando un partido de ellos, pero bueno, ahora han llegado buenos tiempos, lleva una racha dentro de lo que cabe, con alguna salvedad, pero bastante buena. Bueno, vamos a la final, a sumergirnos ya en lo que es este Manchester City-Inter de Milán, que se va a disputar mañana. Albert, empezando por la figura de los entrenadores, se han medido como futbolistas en esa etapa de Guardiola en el fútbol italiano, pero si no me han fallado las cuentas revisando
estadísticas y demás, no se han enfrentado nunca Guardiola y Simone Inzaghi como entrenadores, y eso... yo igual me equivoco y no estáis de acuerdo, pero yo creo que le añade cierto atractivo a la final. Si fuera un Guardiola contra Mourinho siempre, pues va a tener el morbo, pero vamos, a nivel táctico ya más o menos sabemos por dónde van a ir los tiros. Podemos decir casi lo mismo si es un Guardiola contra Ancelotti, un Guardiola contra Klopp, más o menos se puede adivinar por dónde van a ir los tiros. A mí el hecho de que sean dos entrenadores que nunca se han visto las caras en los banquillos y que pasen una final, además me llama mucho la atención, Albert. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, en fútbol lo que buscan los equipos, lo que buscan los entrenadores es conocer al máximo al oponente, saber toda la información posible de los jugadores, de los rivales, del entrenador, porque después también está que todo lo que tú pienses como técnico, al final tiene que pasar por la prueba del algodón, que es que funcione sobre el campo. Y ahora hablabas de esos duelos Guardiola-Mourinho que se conocen muy bien. Yo recuerdo esa serie de 4 partidos prácticamente seguidos que tuvieron cuando uno entrenaba al Barça y otro al Real Madrid, que me parece una prueba justamente de lo contrario, ¿no? De ese hacer las pruebas, aprender del último episodio para mejorar, para plantearle nuevos retos al rival. Esto no lo tendrán ni Guardiola ni Inzaghi en este partido, y es verdad que hace la final más imprevisible en ese sentido, también a la hora de ver cómo responden las apuestas de cada técnico, porque ya digo, cada uno tendrá en su cabeza la manera de doblegar a su oponente, pero sin haber puesto en práctica, sin haber medido la eficacia de esas soluciones. Loren, hay que decir de Simone Inzaghi que seguramente su Inter, el Inter post Antonio Conte, a nivel de liga del campeonato regular, a mí se me ha quedado un poco cortito. Yo creo que teniendo una de las mejores, si no la mejor en algún momento, plantilla de Italia, en algún momento ha competido por debajo de lo que yo podía esperar, pero Simone Inzaghi en los campeonatos de eliminatorias, bueno, para empezar, le ha pasado la mano por la cara a Antonio Conte, hay que decirlo así. A nivel de resultados está funcionando mucho mejor el Inter en este tipo de partidos. Y bueno, es que no solo su trayectoria en el Inter, ya en la Lazio, en este tipo de torneos, había dado el callo, y de qué manera, ¿eh? Sí, yo creo que siguiendo una línea continuista respecto al modelo de juego, con un poco peor jugadores que Conte, que recordemos que se va sobre todo porque le avisan que le van a vender a 2 o 3 de los mejores, ¿no? Sí que es cierto que Conte era mejor en la regularidad de todo un año, pero sí que es verdad que Inzaghi, como tú dices, le pasa la mano en cuanto a resultados, porque en eliminatorias pues ya van 2 Copas de Italia, final de Champions. En eliminatorias sí que es más fiable, ¿no? Sí que se ve que le ha dado su punto de entrenador, él ha aportado sus cosas, aunque no sean grandes cambios a simple vista, pero sí que es verdad que ha mejorado el equipo en estas habilidades de eliminatorias mata-mata, como dicen en Brasil, ¿no? Entonces, por ahí Inzaghi yo creo que sí que tiene mérito, porque es verdad lo que tú comentas, que en algunos momentos en Liga ha rendido por debajo. Este año ha tenido un año complicado, ha estado en entredicho, tuvo una época en la que el Inter no ganaba a nadie, te hablo de memoria, pero eran 6-7 partidos sin ganar. Hombre, el Inter tiene una plantilla para no sufrir ese bache, ¿no? Pero sin embargo, entre Champions, pasar eliminatorios en Copa, se rehicieron, y la verdad que su final de Liga es muy bueno, y en cuanto a títulos, pues bueno, como decimos, este año Copa, y vamos a ver en la final qué pasa. Tiene el atractivo también de eso, que es un entrenador que nunca ha pisado una final de la Champions, y llega además sin ser campeón de su torneo local. Recuerdo, por ejemplo, en el 2019 llega Jürgen Klopp a la final de la Champions con el Liverpool, y lo hace también Pochettino con el Tottenham. Pochettino sí que no había ganado el título local, pero bueno, al menos Klopp con el Dortmund había sido campeón. Es verdad, por eso lo que estamos diciendo, tiene Simone Inzaghi 4 Supercopas de Italia, 4 finales ganadas de Supercopa de Italia, y más allá de las 2 que ha ganado de manera consecutiva con el Inter, también la había ganado la Copa de Italia con la Lazio en 2019. Insisto, a nivel de eliminatorias y de finales, un técnico que prepara especialmente bien este tipo de partidos. Bueno, hecho el preámbulo, este aperitivo también a nivel de los entrenadores y qué es lo que han hecho, y ese mínimo cara a cara de Simone Inzaghi y Guardiola, vamos a lo que hemos visto durante el curso, empezando por el Manchester City, Albert. Hemos visto una evolución del equipo muy, muy importante, peleando hasta el final para que las cosas fueran bien en la Premier. Hubo un momento en el que se veía muy complicada la remontada contra el Arsenal, pero el equipo lo acabó consiguiendo con algunos movimientos de Guardiola interesantes, empezando por el hecho de incluir a Haaland, que Haaland no fuera
un islote arriba y tratar de que Haaland fuera, por decirlo así, uno más. No reconvertirle como jugador, pero sí que conseguir que se adaptara de la mejor manera. Y la verdad es que lo ha conseguido con la posibilidad de meter al Manchester City este 2023 en la historia como el único equipo inglés después del United que consigue el triplete. Sí, a veces el fútbol es más sencillo de lo que parece y a fin de cuentas lo que logró Manchester City este verano es juntar al equipo que más ocasiones de gol genera para sus delanteros, pues un rematador infalible. Eso sobre el papel es la mezcla perfecta y muchas veces es lo que hemos visto en el Manchester City esta temporada. También es verdad que creo que tenía un punto de dificultad y en ese sentido tiene mérito lo que ha conseguido el Manchester City, porque el Manchester City no era un proyecto nuevo, era un proyecto muy consolidado, con unas rutinas ya de juego muy asentadas y que, sin ir más lejos, pues la última temporada la vino jugando con falso 9, sin delantero centro, y ahí incluyes un delantero centro naturalísimo, muy fuerte en esa figura como Haaland, que es verdad que después en este Manchester City ha adquirido matices y Guardiola no lo ha utilizado como un mero rematador, sino que lo ha hecho partícipe del juego, pero sí que esa figura es muy potente y es muy distinta a lo que venía teniendo el equipo. Y me parece que el Manchester City durante la temporada también ha ido haciendo ese camino como conjunto de aprender a convivir con la llegada de Haaland, lo que supone tener a Haaland, las ventajas que supone tener a Haaland, pero también aquellos aspectos a los que tienes que adaptarte. Por parte del Inter, decías antes, Loren, que ha sido un curso complicado, un curso en el que ha habido altibajos. Es verdad que se consigue la Supercopa de Italia, la final remontándole a la Fiorentina, que creo que deja las claras que el equipo está viviendo una primavera mágica, que el equipo llega muy bien a este tramo final de la temporada, pero es tan curioso el fútbol que Lukaku en algún tramo de la temporada parecía, no voy a decir un exjugador, pero parecía absolutamente olvidado, daba la sensación de que no iba a volver a vestir la camiseta del Inter de Milán. En cambio, llega a la final, por más que no se le pueda considerar titular indiscutible, porque por físico, lo que ha dicho Simone Inzaghi es que no está o no había estado hasta hace 15 días para jugar 90 minutos, pero llega en un gran momento en esta temporada. Un Lautaro que firmó un mundial muy discretito, está firmando un 2023 sensacional, siendo uno de los mejores delanteros de Europa. Las cosas cambian mucho durante la temporada y yo creo que este Inter es una buena demostración de ello. Sí, ha sido una temporada complicada por muchas circunstancias, ¿no? Parecía que la cesión de Lukaku desde el Chelsea, que el propio jugador forzó y que ha costado un dinero, yo no sé si son 20 millones de euros, una cosa así, parecía que venía a arreglar el tema de la delantera, no ha conseguido hacerse titular. Checo ha rendido, aportando lo que él puede aportar, no van a ser nunca 30 goles, pero sí aportando muchas cosas, y luego ha habido problemas en defensa. La defensa titular es Skriniar, de Bryce, Bastoni, prácticamente ya solo queda Bastoni, porque entre que Skriniar, lesiones extrañas cuando se confirma que se va a ir al Paris Saint-Germain libre, de Bryce bajo estado de forma, pues es una defensa prácticamente nueva. Los carrileros, pues Di Francesco parece que es el que ha venido ahora ya para quedarse por fin, pero había alternativas como Gusens, fichado del Atalanta en enero de la temporada pasada, bueno, y luego pues en el centro del campo, Brozovic perdiendo la titularidad, cosas que no se veían venir, como que parecía que en el Inter el 11 era muy claro y sin embargo te encuentras que el 11 que ha llegado a la Champions pues varía en 3 o 4 piezas clave sin formar parte de ese 11, ¿no? Yo creo que Inzaghi ha sabido capear el temporal que le ha venido por diferentes frentes y lo que tú dices, apoyándose en un gran estado de forma de Lautaro y en un muy buen centro del campo, a pesar de alguna de las bajas, es en lo que es la clave de que el Inter llegue a este final de temporada, como tú dices, volando al lomo de Lautaro, que es el delantero argentino que más goles ha hecho después del Mundial. Muy grande la manera de levantarse de Lautaro, lo que tú dices, de un Mundial que además él ha reconocido en diferentes ocasiones que a nivel personal le dejó tocado. Pero bueno, el chico parece que aparte de llamarle el toro por la fortaleza física, también tiene una gran fortaleza mental y se ha rehecho, ¿no? Pero no, desde luego que no ha sido una temporada fácil y ha sido una temporada de demostrar resiliencia por parte de esta plantilla. En el Manchester City tengo bastante clara la alineación en la cabeza, pero me falla una pieza. Vamos a ver al ver si más o menos coincidimos. Yo creo que, bueno, está muy claro Ederson en la portería. Ya lo anuncio, me baila un poco si va a ser Ake o Akanji. Ake ya ha recuperado, ha sido muy importante durante la temporada, pero es que Akanji ha sido también fundamental.
Claro, si medimos el balance de la temporada, a mí el que se me cae es Walker, pero en una final así, con Di Marco cayendo por ahí y demás, yo a Walker es que lo veo casi imprescindible. A mí me sale esto, Ederson portería, Walker, vamos a meter de momento a Stones de central y luego lo reubicaremos, pero Walker, Stones, Rúben Díaz y Ake en la defensa, con Rodri, Gundogan y Kevin De Bruyne centro del campo, Bernardo y Grealish en las bandas como extremos y Haaland arriba. ¿Te baila algo, Albert? ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo ves los tiros de cara a la alineación? Sí, yo creo que la misma que tú, ese central barra lateral izquierdo entre aquella Akanji, yo igual tiraría más por Akanji porque está llegando muy bien hasta el final de temporada, pero sí que veo a Walker titular porque es un jugador que para estos partidos es un seguro, quizá no en fiabilidad dentro del área, porque sí que es un futbolista que a veces tiende a tener ese error que sale en la foto, pero sí que a la hora de corregir metros a la espalda, que si imaginamos la final, pues todos más o menos nos suponemos un Manchester City más dominador del balón, de la posesión, jugando arriba y el Inter teniendo que atacar espacios, y ahí Walker es un corrector como muy pocos. Y además el Inter, en ese dibujo de carrileros, a mí siempre me parece que para los equipos que no igualan el dibujo, es decir, que juegan con defensa de 4, por ejemplo, a los rivales con línea de 5 se hacen muy incómodos, porque el carrilero nunca sabe si no tiene que seguir el extremo tan abajo, si quien tiene que seguir es el lateral, que entonces abre mucha distancia respecto al central. Me parece siempre un reto complicado para los equipos con línea de 4, y ahí Walker, por lo que digo, por esas piernas, por esa capacidad correctora, creo que puede ser una solución que Guardiola le ayude a atar más en corto ese perfil izquierdo del ataque del Inter. Por parte del Inter, ¿me compras, Loren, Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, centrales, Dumfries, Di Marco en las bandas? Con los problemas físicos de Mkhitaryan sería Brozovic, Varela, Çalhanoğlu centro del campo, y no sé si Lukaku titular, pero bueno, yo he puesto Lukaku, Lautaro, más o menos por ahí, ¿no? Yo creo, sí, te lo compro completamente. La duda es la de las dudas de Mkhitaryan. Si no llega, pues lo que tú has dicho, Brozovic pivote y Çalhanoğlu interior, y si llega, yo creo que Inzaghi va a respetar a Çalhanoğlu ahí, porque está contento con lo que está haciendo el turco en esta nueva faceta suya de ayudar en la salida de la jugada y ser el que está por delante de la defensa, y que el armenio Mkhitaryan, que está haciendo una gran temporada también, sea titular. Yo arriba creo que Inzaghi va a poner a Checo y dejar al Lukaku de energía, que diría alguna Ancelotti, a final del partido. Sí, está bien tirada también. A mí, yo reconozco que me dicen en agosto que el Inter va a llegar a la final de la Champions, Loren, con Darmian, Acerbi y Bastoni siendo los tres centrales, y yo soy muy poco, no, cero, no he apostado en mi vida, nada, pero me dejan jugarme 100 euros a que eso no va a pasar y me los juego, te lo prometo. Me parece increíble que hayan rendido como han rendido. Lo de Acerbi en esta Champions es para hacérselo mirar, ¿eh? El rendimiento del Inter con esa línea defensiva, y con algunas de las piezas más del equipo, es como aquella película de una serie de catastróficas desdichas, pero esta es una serie de fantásticas casualidades. Porque es que fíjate que durante el verano, como curiosidad, para que vea la gente cómo funciona el Inter esta temporada y con los problemas económicos que tiene, durante el verano iban a fichar casi seguro a Bremer del Torino, y se lo llevó a la Juve porque puso más dinero, esto es algo habitual, y estuvo sonando durante tiempo a Akanji. Y la dirección deportiva no acaba de verla, y Acerbi llega cedido por la Lazio el último día de mercado porque sabían que necesitaban un central más, porque creían que escribían qué país. Y aquí te encuentras con un central de 35 años que va a jugar una final de Champions como es Acerbi. Bueno, el Darmian central es algo que yo creo que solo en la cabeza de Inzaghi existía. Y bueno, Bastoni es una realidad, además una realidad muy, muy potente. Pero los otros dos es una auténtica sorpresa el rendimiento que están dando. Bastoni fácilmente en el 11 ideal de la Champions. A mí es un central que me encanta, pero es que además está rindiendo realmente muy, muy bien. Sí. Vamos a hablar ya de juego propiamente, ya no centrarnos en cositas de cada uno de los dos equipos. Claves de cara a la final. Albert, a mí por más que se está hablando mucho, bueno, desde el desconocimiento, un poquito también que Simone Inzaghi va a ser súper defensivo y Guardiola muy, muy ofensivo, que se va a encerrar el Inter y solo va a buscar las contras. Para la gente que no haya visto demasiado al Inter, hay que decir que es un equipo que trabaja muchísimo la salida de balón, es uno de los equipos además más impredecibles a la hora de colocar las piezas en esa salida, porque estamos diciendo, juegan Darmian, Acerbi y Bastoni en línea de 3, pero muchas veces pues
hace prácticamente línea de 4 en la que Brozovic se pone casi como un central más, o Çalhanoğlu incluso lo puede hacer, y Darmian y Bastoni se ponen en las bandas. O bueno, incluso en muchos casos durante partidos de esta Champions, Acerbi se va, se inhibe de esa salida de balón y se pone en la posición de pivote, pero un poco más a lo Casemiro para fijar una marca y demás, y Brozovic se intercambia la posición con él. Hace cosas muy interesantes Simone Inzaghi en la salida de balón, y yo creo que en esos reinicios del Inter y en cómo le presiona Guardiola a la salida de balón del conjunto interista puede estar en parte un trocito de la tarta de la final de la Champions. Sí, porque los dos son equipos muy modernos, por decirlo así, los dos en este fútbol tan marcado por la presión en campo rival y por la salida desde atrás. Me parece que los dos equipos, su juego está muy relacionado con esto, pero es que además son muy fuertes en ambas cuestiones. Hablabas ahora de la salida del Inter, la presión del Manchester City. Si no es el equipo que mejor presiona, se le queda cerca. Y claramente allí hay un factor decisivo para esta final. El Manchester City es un equipo que no solo tras pérdida en esos segundos posteriores a perder el balón presiona muy bien, sino en la organización defensiva, en lo que hablabas tú, los reinicios, es un equipo que pone mucho de su parte para no ya recuperar, sino para condicionar la salida del rival. Donde quizá puede tener alguna dificultad más es cuando el rival le busca una salida más directa, que ahí el Inter, creo que también hablabais ahora de Lukaku, de Dzeko, tiene armas para hacer daño, para sobrepasar esa presión del Manchester City. Pero en la salida en corto, lo que decías tú, el Inter es un equipo rico, es un equipo que crece a partir de esa construcción en corto también, pero enfrente un Manchester City que es experto en defender ese tipo de salidas. Es interesante, Loren, porque muchas veces yo creo que tiene su motivación táctica pura y dura, pero también por el hecho de sorprender al rival, porque no es que este tipo de movimientos de intercambio de posición de Acerbi, Brozovic y demás lo haga durante todo el partido, sino que muchas veces para sorprender al rival, que se quede un poco a cuadros el rival y luego volver a situaciones más normales. Pero atendiendo a cómo ha presionado el Manchester City durante la temporada, que bueno, lo ha hecho de manera muy diferente, a veces hace una especie de 4-4-2 en el que Haaland y Kevin De Bruyne son los dos que presionan más arriba y por dentro, pero vimos por ejemplo contra el Bayern que los extremos Grealish y Bernardo Silva eran los que presionaban a los centrales del Bayern de Múnich. Guardiola hace cosas muy diferentes, pero sí que es cierto que tiene sentido que si a priori el Manchester City va a presionar con dos, que son De Bruyne y Haaland, pues tenga tres piezas en el centro para la construcción el Inter. A mí me parece que sería un planteamiento lógico a priori de Simone Inzaghi. No sé cómo nos va a sorprender. Sí, tiene mucha riqueza a la hora de presentar diferentes alternativas a la salida de balón. El Inter es un equipo que necesita salir por abajo y que necesita amasar las jugadas, porque el Inter no es un equipo de ritmos muy rápidos. Sí que puede hacer una buena transición, como bien decía Albert, apoyándose tanto en Lukaku como en Lautaro, porque Lautaro juega muy bien de espaldas y los dos son fuertes para aguantar el balón, pero no tiene jugadores que un balón directo a la espalda en 40 metros te lo vayan a ganar, porque si bien son potentes, no son necesariamente rápidos en una carrera sostenida, ¿no? Por ahí el Inter necesita más esos tiempos de respirar. Creo que contra el City va a ser básico eso que habéis comentado de qué presión transferida va a ser capaz de hacer el City. Si es efectiva, tendrá mucho ganado. Si deja al Inter respirar y ver fases de partido en los que hemos visto al Inter este año, y esto ya viene de temporadas atrás, en las que entre ellos dan muchos pases entre centrales, además pases despacio a propósito para atraer al rival y luego desbordar y moverles. Si el Inter consigue que el partido sea pastoso, sea de un ritmo medio tirando abajo, tiene que hacer, porque su salida de balón es así, ¿no? Recordemos además que el Inter tiene un portero Onana que está talibando la salida por abajo, que se fue del Mundial porque se peleó con el seleccionador porque no le dejaba sacar el balón jugado. Es que es todo, no son solo los tres centrales, los movimientos que hacen. El apunte que hace de Bastoni es buenísimo, porque Bastoni muchas veces de repente está en línea de banda en el centro del campo para recibir como un extremo retrasado o como un lateral muy adelantado. Y eso el rival lo tiene que tener muy trabajado, porque es lo que tú dices. Te pueden sorprender con cosas de este tipo y creo que al Inter le van a hacer falta. Pero para mí una de las claves es cómo va a ser capaz de apretar un City que suponemos va a estar atacando más tiempo que defendiendo, cómo va a ser capaz de apretar esas
esas transiciones defensivas. Yo ponía a Lukaku titular, Albert, porque sí que me parece que lo hemos visto durante la temporada y si queréis ahora ahondaremos un poquito en ese Stones de escudero de Rodri y bueno, y muchas cosas más que solo escudero de Rodri, pero claro, al final el Manchester City, por hacérselo fácil a la gente, pero cuando tiene el Manchester City el balón y justo en el momento de perderlo está con 3 atrás, se queda con Walker, Rúben Díaz y Ake en línea defensiva, aunque con las vigilancias pues uno puede estar por delante de otro y demás, pero básicamente que tiene 3 jugadores en última línea. Si ganan los duelos Lukaku y Lautaro, si es capaz el Inter de jugar directo hacia ellos, y ya lo decíamos, Lautaro físicamente no mide 1,90 y demás, pero es un jugador que gana duelos, que es muy físico, que juega bien de espaldas a portería, como decía Loren, y yo creo que por ahí pasan parte de las armas del Inter para complicar al Manchester City. Si es capaz de encontrar rápido a Lukaku y Lautaro y que se la jueguen ellos contra 3 del Manchester City, incluso en algún tramo y en alguna zona del campo, si caen un poquito más a bandas y demás, contra 2, ahí el Inter puede hacerle daño al City. Sí, para que se la jueguen ellos, incluso también, ahora hablaba Loren de ese ritmo pastoso que le interesa al Inter, a mí me parece también que es una manera que tiene el equipo de Inzaghi de parar un poco el ritmo. Yo creo que al Manchester City le interesa un ritmo alto, eso de presiones, de salidas, de ir y venir, y al Inter un ritmo más lento, y encontrar esos momentos de descanso a la espalda de la presión del Manchester City, en esa zona donde pues los centrales en el Manchester City tienen que cubrir mucho espacio, por lo tanto hay zonas vacías a las que puede viajar el delantero o dar tiempo a que se incorpore un centrocampista o uno de los carrileros, para a partir de ahí poder juntar alguna cadena de pases que obliga a Manchester City a la fase pues que menos cómodo se encuentra, que es esas defensas más organizadas en campo propio, que le vemos muy poco. De hecho, seguramente ahora hablaremos de Stones como ese central reconvertido en centrocampista, porque como el Manchester City pasa más tiempo atacando que defendiendo o presionando más que en defensa organizada, pasa mucho más tiempo el inglés en medio campo que ejerciendo como central, y sí me parece una de las vías que tiene el Inter para calmar un poco el ritmo del partido, y de ahí que yo te hablara antes de ese Walker. A mí me parece que Walker en estas situaciones de tener que corregir grandes espacios, de poder retar a los delanteros del Inter, quizá no en el juego aéreo, aunque bueno, tiene una buena capacidad de salto, pero sí en la anticipación, ¿no? En no dar, en inyectarle ritmo también a la fase defensiva del Manchester City. Me parece que es un jugador que ahí Guardiola le puede sumar mucho. Estábamos hablando del tema de Stones como entrenador también, Loren. Es verdad que ese tipo de cosas, no lo tengo exactamente apuntado que decía en el tuit, pero Albert, corrígeme si me equivoco, comentabas hace unas semanas que Cruyff hacía algo parecido con Miguel Ángel Nadal, ¿no? En algún momento respecto a lo que hemos visto de Stones esta temporada, ¿verdad, Albert? Sí, lo que Cruyff utilizaba a Nadal como central a la hora de defender y lo mismo, a la hora de atacar lo descolgaba, no como un medio centro, sino incluso como un box-to-box, bueno, que a Stones también se lo vemos en las llegadas, y era esa transformación. Sí que le veo el puntito diferente ese que te comentaba antes, es decir, Nadal empezaba como central y se convertía en centrocampista. Yo creo que lo que estamos viendo con Stones es que empieza como centrocampista y hay momentos del juego que sí que requieren claro, que ejerza, que claro, tiene que retrasar y ejerce como central, pero de entrada me parece que Stones está partiendo como centrocampista. Es tremendo eso, Loren. Ya sí eso me pongo como central, pero vamos, que yo lo que soy es centrocampista y en la eliminatoria contra el Manchester City y contra el Real Madrid había momentos en los que parecía, especialmente en el Bernabéu, que le flotaban a Stones y bueno, el futbolista al final tiene la calidad que tiene y no es Kevin De Bruyne para conducir y pegar un zapatazo, filtrar un último pase y demás, pero yo veía acciones de bastante peligro en las que el Madrid estaba flotando a Stones, y luego en la final contra el United también le vimos moverse súper suelto, y puede ser al final otra de las claves, bueno, lo que decíamos antes de la riqueza del Inter en salida de balón, intercambiando piezas y demás, pues también lo ha conseguido Guardiola con esta figura de Stones, primero como lateral / centrocampista, porque empezaba de lateral derecho y acaba siendo escudero de Rodri y algo más que eso, y ahora en esa eliminatoria contra el Real Madrid, para que Vinicius pudiera estar vigilado por Walker, le puso directamente de central y ahí se ha quedado con Stones de central cuando defiende y pasa a ser centrocampista con balón. Para mí es uno de los movimientos ganadores de la temporada de Guardiola, Loren.
Sí, Guardiola siempre ha apostado por él, siempre le ha dicho que era muy valiente. Recordamos aquellas ruedas de prensa en las que decía que tenía big balls, ¿no? De Stones, y sí que es verdad que ha tenido épocas de baja forma y no ha sido titular, pero yo creo que lo que Guardiola tiene claro este año es que bien sea partiendo del lateral, bien sea del central, en fase ofensiva, cuando el City ha conseguido juntar 10 pases y ha podido montar la estructura como ellos quieren a gusto, a Stones lo quiere en el mediocentro. Y lo de Bernabéu que tú dices, a mí también me llamaba la atención porque le dejaban pasar. Y es cierto que dentro de que tenga mucha calidad y de que tiene un gran criterio para distribuir, no es lo mismo distribuir desde atrás y con un poco de tiempo que tener que conducir con la duda de si me van a entrar o no me van a entrar, con muchos más estímulos a los que estar atento, tanto de compañeros moviéndose, tienes que ser más preciso. Y sí que es cierto que yo me daba cuenta, digo, vaya, le están dejando confianza frontal, pero por así decir es como que si tengo que dejar a uno, voy a dejar a Stones, porque no tiene esa calidad para después de una conducción, lo que tú decías, esa finura en el último pase o en el último toque, incluso en un disparo a puerta, por ejemplo, a Rodrigo no le dejaría en acercarse a frontal, ¿no? Pero sí que es cierto que este movimiento de Guardiola para mí, más allá de lo de que ahora se dice que ahora juega con 4 centrales, bueno, sí, es que no se trata de que sean centrales, se trata de lo que les pides hacer y como decía Albert, y de que luego eso que les pides, ellos lo sean capaces de ejecutar. Está claro que Stone sí lo puede ejecutar y se ha ganado esa posición de defensor, me da lo mismo lateral que central, que luego pasa a un escalón más arriba porque tiene capacidad para hacerlo. Y sí, me parece un movimiento sensacional de Pep y que, bueno, pues es ya marca registrada de la casa el que Lam y unos cuantos más, un defensor aparezca ahí arriba y resulta que lo ha hecho con Stones y puede que sea con el que mejor le está funcionando y ahí están, cerca de rozar el triplete, claro. Y que es, Bruno, sí. Dale. No, iba a decir que además es un recurso muy puñetero para los rivales, porque lo que consiguió el Manchester City, ahora hablabais, ¿no?, de cómo a veces flotan a Stones. Claro, el Manchester City al rival le está proponiendo 2 centrocampistas muy adelantados, que son Gundogan y De Bruyne, que están amenazando directamente la zona del mediocentro, que a mí en clave esta final de Champions me parece un punto muy importante en cómo el Inter va a responder a esa doble amenaza sobre su pivote. Y muchas veces el recurso del rival, pues imaginamos un rival con 3 centrocampistas, es que pues uno de los interiores termina haciendo de un soporte a su pivote, es un segundo medio centro y igual hace 2 contra 2. Claro, lo que le propone Guardiola es, bueno, tú tienes 3, yo te pongo un cuarto y ese cuarto te va a reclamar con balón. Uno de esos 2 mediocentros que tú estás anclando por delante de la defensa para proteger a tu mediocentro, te lo voy a reclamar porque tengo allí 2 centrocampistas que van a tocar, que van a tomar la iniciativa, y si tú vienes a mí, que es lo que le pasó al Real Madrid muchas veces, cuando Stones conducía, terminaba atrayendo bien a Toni Kroos, bien a Luka Modric, se generaba ese agujero en zona de 3/4, nada más y nada menos que para De Bruyne, y a partir de ahí se dinamitaba la defensa del Real Madrid, porque el lateral tenía que cerrar, entonces se liberaba a Bernardo Silva por fuera. O sea, toda una serie de consecuencias del reto original, que es proponerle ese cuarto centrocampista, ese segundo medio centro, y de retar al mediocampo rival a salir. No hemos citado, pero me parece que es importante que al menos los oyentes de Play Fútbol lo tengan en mente, el peligro que tiene el Inter a balón parado, ya sea balón parado directo o indirecto, con el pie que tiene Çalhanoğlu. También Di Marco con la zurda es un gran lanzador y tiene rematadores fantásticos, con Bastoni, con Acerbi, con jugadores como Lukaku, Dzeko, incluso Lautaro suman ese tipo de acciones. Y no hemos hablado de Varela, pero bueno, me voy a dejar. A mí es un futbolista que me vuelve loco, me parece de los centrocampistas más interesantes que hay en el fútbol europeo, pero quería guardarme para el final. Albert, si te pones en la mente de Guardiola, ya sé que Guardiola dice siempre que quiere ganar contra los mejores, pero si no le ve nadie y puede tachar a un jugador del Inter, ¿a quién crees que tacharía? Yo creo que a Varela, por lo que me parece que es ese centrocampista que puede girar al Manchester City, que puede encontrar esos momentos de dormir un poco el partido, de obligar a los centrocampistas del Manchester City a tener que ir más detrás del balón. Y al final yo entiendo que lo que quiere Guardiola de cara a esta final es una final en una dirección, de ritmo alto, que cuando no tenga el balón la intensidad la recuperación sea grande, sea rápida, o incluso si no logra recuperar, pues que las jugadas del Inter sean más veloces, sean más precipitadas. Y me parece que Varela es ese jugador que se lo puede discutir. Vamos a decir, no que no juegue, pero anular a Varela, ¿no? Que Guardiola anule a Varela, que sí juegan todos y nos lo pasamos mucho mejor. Y Loren, lo mismo, pero al revés. Si Simone Inzaghi pudiera... Es un poco más difícil. Sí, es jodido, por decirlo claro.
No lo sé. Hay mucho para anular. Al final, si Haaland tiene el día, Haaland, seguro porque al final Sí, claro. es donde acaba las jugadas, ¿no? Si Haaland va a estar como en la ida o como en la eliminatoria en general del Real Madrid, pues yo creo que te quitaría a Kevin De Bruyne. Pero es que hay muchos jugadores que te pueden marcar la diferencia desde el nivel individual como desde el nivel de activar a sus compañeros, ¿no? Pero yo creo que yo te diría a Haaland, porque si el Inter tiene una opción para mí es que el partido se haga largo, es que sea un partido donde no ocurran muchas cosas y es un partido donde a los últimos 10-15 minutos llegues en partido. No te digo empatado, pero a lo mejor solo un gol abajo, ¿no? Solo un gol abajo. Y creo que esto va a depender de que Haaland esté aceptado o no, la verdad, porque es que no sé qué tiene que ocurrir para que el Manchester City en este momento de la temporada se vaya sin 6-7 ocasiones claras. No sé muy bien cómo se puede hacer eso, ¿sabes? Porque contra el Madrid las tuvo y no las metió, pero luego en la vuelta sí las tuvo y las metió, e incluso si estamos de acuerdo, yo creo que si hace algún gol más no nos habríamos dado las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender más del nivel de acierto que tengan, o que Onana haga una noche espectacular, que la está haciendo, por cierto, pero que la haga, ¿no? Entonces yo por ahí te quitaría al que al final las mete. Sí, Onana, digamos que no es el portero más fiable de la historia, pero es milagrero, ¿eh? Cuando tiene el día, la eliminatoria, por ejemplo, contra el Benfica, fue una burrada lo que hace Onana en esa eliminatoria. Estará, evidentemente... La parte contra el Benfica sí. fue espectacular. Sí, totalmente. Ahora tienes de muchísimo mérito, Diego. Ahora que decía Loren lo de anular a Kevin De Bruyne, Albert, muchos compañeros míos a los que tengo mucho aprecio, pero decían esta semana, bueno, lo importante de Guardiola esta semana es que no haga la locura de quitar a Rodri, como hizo en la final de la Champions contra el Chelsea. Bueno, hay que decirle a la gente que el Rodri 2023 no es el Rodri que veíamos en 2021 de manera regular, y que bueno, que también convendría acordarse de que en esa final le meten un viaje a De Bruyne, no sé, el minuto 20-25, y se acaba De Bruyne. Lo digo por lo de anular a De Bruyne, que no nos referimos a eso, que jueguen todos, pero que bueno, que los jugadores pongan sus armas, pero que hay que recordar de la final de 2021 eso, que a De Bruyne le meten un viaje, creo que es en la mandíbula, y que está de hecho lesionado varias semanas y se pega unas vacaciones, vamos a decir, fastidiadas después de aquella final en Oporto, ¿eh? Y sin duda no nos imaginamos otra decisión como aquella de Guardiola sentando a Rodri, porque lo dices tú, porque aquel era un Rodri, es verdad, titular en Manchester City, pero no con la importancia en el juego ni la jerarquía que tiene ahora. Ahora mismo Rodri, que creo que pasa tranquilamente por ser el mejor mediocentro del mundo, no solo el mejor mediocentro para un equipo de Guardiola, que estas cosas a veces en técnicos de estilos tan marcados tendemos, ¿no?, a enfatizar lo bien que encaja el jugador, pero yo creo que Rodri es el mejor mediocentro del mundo ahora mismo, sea para quien sea. Es un jugador imprescindible en el juego y en la competitividad del equipo, y para Pep es una pieza fundamental. Ahí no va a cambiar. De hecho, lo decíamos ahora, pocas dudas creo que puede haber en el 11, una de ellas evidentemente no es el mediocentro. Está clarísimo. Vamos a disfrutar de la final. Estambul, 9 de la noche, mañana sábado. Bueno, para los que estéis escuchando el podcast ya directamente día 10, pues esta misma noche vamos a disfrutar con ese Manchester City Inter de Milán, como hemos disfrutado charlando largo y tendido un buen rato de previa de final de la Champions con Lorenzo Manchado y con Albert Murén. Un abrazo a los dos, Albert, hasta la próxima, buen verano, y nos escuchamos, si te parece, la próxima temporada en Play Fútbol. Un abrazo. Claro que sí, siempre es un placer. Un abrazo, Bruno. Y lo mismo, Loren, nada, que vaya bien por tierras cántabras. No sé qué tienes pensado para el verano, pero que descanse usted, que se lo ha ganado y se lo ha merecido. Y si te parece, volvemos a hablar también en otra ocasión la temporada que viene. Un abrazo, Loren. Nada, un placer estar con vosotros, disponible para lo que os haga falta y que veamos una gran final. Un abrazo a todos. Play Fútbol. Antes de cerrar el programa, hemos querido jugar a un juego con uno de los comentaristas habituales de Play Fútbol durante la temporada, comentaristas además de la Champions, con José David López. Hemos querido jugar a qué 11 combinado nos saldría. Si pudiéramos elegir cualquier futbolista de la plantilla del Manchester City y cualquier futbolista de la plantilla del Inter, ¿qué 11 nos quedaría? Este es el que nos ha dejado José David López. Muy buenas, Bruno. Cómo nos gustan los fantasy, ¿eh? Cómo nos gusta imaginar, intuir, casi soñar, fantasear, nunca mejor dicho, con los 11
jugadores que podrían presentar las plantillas del City y de Inter para una final de Champions. Si lo mezclamos todo, le metemos en el cóctel de Guardiola, de Inzaghi, en su cabeza, a ver qué saldría. Bueno, pues a mí me sale algo tal que así. Ederson bajo palo me parece superior a Onana, me fío más para tipos de partido de esta mentalidad y de esta exigencia, aunque tampoco soy muy de Ederson, pero prefiero al brasileño. En defensa sería línea de 4 con Walker y Di Marco laterales. Lo de Di Marco me chirría un poco más porque es lateral largo, tan largo que casi nos hemos olvidado ya de que también podría jugar en línea de 4. Centrales serían Rúben Díaz y Bastoni. Ojo que Bastoni le metemos a este 11 del City y verdaderamente sería brillante. Centro del campo, Rodri, Gundogan y Varela. Desde luego Varela y Gundogan nos asegurarían un empaque en la construcción que creo que pocos equipos tendrían y además una llegada tremenda. Rodri, evidentemente, el mejor coche-escoba stopper posicional del mundo, sin ninguna duda. El enganche, que seguramente es el más poderoso también de la temporada, como es Kevin De Bruyne, con esa relación tremenda que ha tenido con Haaland, a quien pondría arriba, y no me imagino otro compañero además con Lautaro. Si ha funcionado bien Haaland y De Bruyne con Julián cuando han tenido opciones, evidentemente también lo harían con Lautaro, que además tiene una cuota de gol incluso mayor. Así que me sale ese 11 que me parece maravilloso. Ederson, Walker, Rúben Díaz, Bastoni, Di Marco, Rodri, Gundogan, Varela, De Bruyne, Haaland y Lautaro. Si no me equivoco, me salen 4 jugadores del Inter por los restantes que son del Manchester City. Bastoni, Di Marco, Varela y Lautaro, digamos que son los 4 que se harían hueco entre lo que sería un Manchester City clarísimamente prioritario en este equipo, porque me salen directamente 7 jugadores. Así que ese sería el 11 ideal, fantasy, como molaría verlo, para este Inter Manchester City. Y si lo mezclamos todo en la costelera, ¿cómo nos gustan estos juegos? No ha habido demasiado juego porque mi 11 es exactamente igual. He tenido, reconozco, 2 dudas. Premiar a Kanji por la temporada, pero me quedo con Walker en el lateral derecho, y meter a Bernardo Silva por Varela. Me ha costado mucho no meter a Bernardo Silva, pero como David me quedo con Varela. Por tanto, 7 del City, 4 del Inter para esta gran final que vamos a ver mañana. Cerramos con el sonido que nos pone. Porque sí, el sonido es directamente este, el del himno de la Champions. Por varias razones, porque llegamos a este punto final de la temporada, hemos hablado mucho de la Champions y nos ha acompañado esta sintonía y tenía que acompañarnos también en el último programa, porque es chulísima y porque, bueno, es la última vez que la vamos a escuchar en los próximos 4 meses prácticamente, hasta mediados de septiembre prácticamente, inicios de septiembre de este 2023, no se volverá a jugar al menos fase de grupos de la Champions. Por tanto, la última vez que la escuchamos en mucho tiempo. Nosotros nos vamos. Volveremos el lunes con más Play Fútbol, un programa que creo que promete bastante. Vamos a tener una entrevista de un personaje que manda mucho en la Premier, el mejor análisis de la final, y un tema de mercado que estoy convencido que os va a molar. Nos escuchamos el lunes. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.